26. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la puede hacer en el momento que vayamos pues explicando. Ahí estamos grabando, listo. Bueno, nos saludamos a todos esta mañana de Shabbat número 41, ¿cierto? Shabbat que coincide pues con una celebración pagana que es la Natividad, y la otra semana pues también coincidirá con otra celebración pagana que es el Año Nuevo, o también llamado pues el Día de Jano, ¿no? El Día del Dios de las dos cabezas. Entonces ahí lo podemos ver que desafortunadamente, o como lo quieran ver, coincidió. Entonces vamos a ver el día de hoy Isaías capítulo número 1, versículo número 26. 1:26. Ahí es donde vamos a tratar de iniciar o arrancar el día de hoy. ¿Listo? 1:26. 1:26. Que era donde habíamos quedado un poco la vez anterior, ¿no? Solamente vamos a retomar ahí algunos puntos como para que quede supremamente claro. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces, ahí está lo tuyo, lo de Nayuri y lo de tu mamá. Listo, entonces Isaías 1:26 dice de la siguiente manera, en el material del día de hoy, la lectura que yo voy a hacer, o si quieren busquen la Reina Valera, que está muy parecido realmente, dice de la siguiente manera, y yo restauraré tus jueces, no, bueno, yo restauraré tus jueces, yo restauraré tus jueces como al principio. Si ustedes recuerdan, dijimos la semana anterior que Israel tenía un sistema político o administrativo bien marcado y que al día de hoy pues eso no existe, ¿no? Entonces recordemos cómo era el orden político administrativo de Israel. Abajo está. Entonces, primero que todo, ¿quién estaba por encima de todo? Yud-Heh-Vah-Heh. Luego estaba, obviamente, Yeshua, Mashiach, o está. Luego estaba el profeta, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los levitas, los 70 ancianos, el rey, también llamado juez supremo, los jueces de 1000, de 100, de 50 y de 10, los jueces locales y finalmente los jueces de la casa o el jefe familiar, ¿cierto? Que eran los que se encargaban como de llevar el juicio en Israel. Volvamos nuevamente al 26. Y yo, ya estamos grabando, y yo restauraré, sí, y yo restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Después entonces serás llamada la ciudad de justicia y ciudad fiel. Hablando de Jerusalén. ¿Cuál que todo esto es como en relación a Jerusalén? Sión con justicia será redimida y sus conversos con derecho. ¿Se acuerdan que dijimos que todos estos textos desde el 26 hasta el 31 iban o son del futuro? O sea, esto no se ha cumplido todavía. O sea, desde el 26 hasta el 31 estamos hablando del futuro. Y los rebeldes y pecadores serán destruidos y los que dejan al Creador perecerán. Entonces, ahí vamos un poquito, ¿no? En el 28. ¿Qué diferencia hay entre un rebelde y un pecador? Tiene que haber alguna diferencia porque la Torá o el texto más bien lo separa. O sea, el texto separa pecador y separa también la palabra rebelde. En la Reina Valera, ¿cómo dice? El 28 dice, pero rebeldes y pecadores también lo separa. O sea, son dos características distintas. Una cosa es ser pecador y otra cosa es ser rebelde. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería como la diferencia puntual? ¿Qué es un rebelde y qué es un pecador? Pues el rebelde es, creo que es el que conociendo lo que debe hacer no lo hace, ¿no? El que viola la norma. Sí, exacto. Ese Eso es, sería ese un es. rebelde. Uh-huh. Exacto. Y un pecador. Y el pecador es el que no conoce y peca, ¿no? Y no significa que por eso no, es decir, también está endurecido, pero por lo menos no es consciente porque no se ha acercado a la verdad o porque su corazón todavía está endurecido. Pero pues el rebelde es que conoce y transgrede. Exacto, muy bien. O sea, rebelde es una persona, 100% de acuerdo, una persona que transgrede, pero conoce, ¿cierto? Conoce que hay unas normas. Vamos a colocar el ejemplo del Shabbat. Yo sé, todo, bueno, lo que estamos acá, vamos a poner ejemplo. Todos sabemos que es Shabbat, ¿cierto? Entendemos que hay que guardar el Shabbat, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo me vuelvo rebelde? Cuando yo entiendo que hay que guardar el Shabbat y no lo guardo. Entonces, una persona, o nosotros mismos, coloquemos el ejemplo con nosotros mismos.
Nosotros mismos cuando vivíamos en otro momento, en otro espacio en nuestra vida, y no sabíamos que era Shabbat y no lo guardábamos, eso es un pecado, pero no está al nivel de la rebeldía, porque la rebeldía es con conocimiento previo. O sea, rebelde es siempre una persona que conoce, y pecador es una persona que no conoce, pero transgrede. Entonces, una cosa, haga de cuenta que usted va en un carro, usted va manejando un carro, y usted ve una señal que dice, no parquee aquí, y usted parquea. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Un rebelde. Pero si usted va, ¿cierto? Como en esas bromas que hacen en algunos programas de televisión, usted parquea su carro y luego llegan los de la broma y le colocan al frente un no parquea acá, sí, lo colocan de la nada. ¿Qué lo haría a usted eso? No, yo no vi el no parqué. ¿Lo haría inocente eso, el no haber visto el no parqué? No. ¿Qué lo haría? Un pecador. No un rebelde porque usted no conocía la señal, sino que usted se le pasó, no la conocía, era daltónico, no sabía si la señal era roja, verde, azul, amarilla, no tenía ni idea, y por lo tanto se pasó a ser ¿qué? Pasó a ser fue un pecador. Entonces una cosa es un pecador y otra cosa es ser un rebelde, son dos cosas distintas, ¿vale? Entonces rebelde es una persona que conoce y no cumple o no transgrede, y pecador es una persona que no conoce pero de todas maneras transgrede. Nosotros éramos pecadores, muchas cosas, ¿verdad? Todavía lo somos. Y ahora, en la mayor parte de las cosas, somos rebeldes, porque sabemos algunas cosas básicas, pero no las cumplimos. El Shabbat, no sé, el Rojo Desh, las fiestas, bueno, tantas cosas que hay que por hacer, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, por ejemplo, pongamos el acto de rebeldía, va, una preguntita. Sí, sí. Sí, pero entonces, digamos, ¿cuál es la diferencia para, en cuanto al juicio para ambos? Porque dice que ambos los destruirán. Sí, de todas maneras, en este contexto, como estamos hablando de este contexto, tanto el rebelde de Israel como el pecador iban a ser destruidos. Si nos remontamos a todo el texto anterior, todo el contexto que está hablando, pues digamos que de cierta manera está acusando a los dirigentes de la nación y le dice, ustedes hicieron que mi pueblo pecara. De todas maneras, el pueblo pecó. ¿Sí o no? ¿El pueblo merecía un castigo? Claro. ¿Merecían un castigo también los dirigentes o los líderes de la nación? Claro. Entonces, uno estaba en un acto de rebeldía y otros en un acto de pecado. Rebeldía los que conocían y no cumplían, y pecado pues los que nunca les enseñaron a la gente del pueblo, pero estaban transgrediendo las cosas. Claro. Entonces, ¿los dos merecían un castigo? Claro que sí. Que el castigo sea igual, bueno, aquí no lo dicen, porque miren que dicen, a unas serán quebrantados y los que dejan al Creador serán consumidos. ¿Sí? Entonces aquí viene como la parte interesante del versículo 28. Vamos a leerlo nuevamente, ¿vale? ¿Te puedo pedir un favor? Pásame el micrófono. Gracias. Enciéndelo lejitos porque nos rebota aquí el sonido de... Pruébalo. Sonido. Allá, apaga. Gracias. Entonces, dice así el 28, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan serán consumidos. Estoy leyendo la Reina Valera, ¿cierto? Pero voy a leer la versión que tenemos aquí. Nosotros que es muy parecida realmente. Y los rebeldes y pecadores serán destruidos, y los que dejan a Yuhet Bajei perecerán. Entonces, vamos a leerlo bien. Y los rebeldes y pecadores serán destruidos, ¿sí? Y los que dejan al Creador, Yuhet Bajei, perecerán. ¿Cuáles son los que dejan al Creador? Esos son los rebeldes. ¿Ustedes siguen que hay una diferencia en el juicio? Los rebeldes, ¿qué reciben? Perecer, que no es tanto físicamente, es de otro sentido. Ya ahorita más adelante vuelve a salir el tema. Y los pecadores serán destruidos. Entonces, pecadores serán destruidos y los rebeldes, conclusión, serán ¿qué? ¿O qué pasará? Perecerán. Una cosa es perecer y otra cosa es ser destruido. ¿Es más grave cuál? Ser destruido. Ser destruido. Porque ser destruido indica no dejar como memoria, no dejar como rastro, destruido. ¿Sí? Mientras que perecer, una persona pereció y pues hay que ver su cadáver, su recuerdo, ¿sí o no? Todos los seres humanos perecemos, pero no todos los seres humanos somos destruidos. ¿Sí? ¿Me hice entender? Vamos en un avión, van en un avión, el avión cae, explota. Literalmente la gente pues fue que destruida, sus cuerpos quedaron, no sé, convertidos en pedazos. No es lo mismo que una persona le da un ataque al corazón y se muera. Murió, pero no fue destruido, no sufrió ese grado de, ese nivel de degradación. ¿Listo? Entonces, rebeldes y pecadores son dos condiciones que están en el pueblo. El pecador es el que conoce, el que no conoce, y el rebelde es el que conoce y transgrede. Nosotros, creo, hoy en día, en la actualidad, después de tantos ires y venires y de tener conocimiento de la Torá, creo que estamos en el nivel de rebeldía.
Bueno, es en el nivel de rebeldía. ¿Sí? Sí. Sigo. 29. Y aquí se pone pues ya un poquito más profundo, ¿sí? Dice de la siguiente manera el 29. Pero ellos serán avergonzados por los robles, estoy viendo la versión de nosotros. Dice, pero ellos serán avergonzados por los robles que ellos desearon y serán ellos confundidos por los jardines que ellos eligieron. Entonces uno lee ese texto y uno no entiende. Vamos a leerlo en Reina Valera y verá que es aún más confuso. Entonces tiene ahí más fácil la Reina Valera. Voy a leer Reina Valera, Isaías 1:30. 29, perdón, 29. Isaías 1:29. Entonces, 29, os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogiste. Entonces, aquí colocan la palabra encina, pero realmente la palabra ¿qué? Roble. ¿Sí? 29. Entonces vamos a leer nuevamente el 29 en nuestra versión. Pero ellos serán avergonzados. ¿Quiénes? Rebeldes y pecadores. Por los robles que ellos desearon. Y serán ellos confundidos por los jardines que ellos eligieron. Entonces vamos a preguntarnos un momento y es, ¿cómo así que los robles? ¿Qué tienen que ver los robles con todo este contexto? O sea, ¿qué con los robles? No son, digamos, los maderos que cortaron para hacerse en imágenes o cosas así por el estilo. Exacto, maderos cortados para hacerse ídolos. ¿Sí o no? Ya anoche hablamos un poquito de eso en la clase de conceptual, donde estamos hablando un poquito acerca de los robles y de los árboles y eso. Dijimos que ellos cortaban leños y los utilizaban como ídolos, ¿sí o no? Los consultaban y todo. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Vamos a leerlo nuevamente para que lo podamos comprender un poco más. Pero ellos serán avergonzados por los robles que ellos desearon. O sea, usted podría colocar ahí, creo que la Reina Valera colocó encina, ¿cierto? Coloque abajo roble y abajo coloque ídolo, porque es que la palabra encina no cabe ahí, la palabra encina está más adelante, ¿sí? Entonces, pero ellos serán avergonzados por los robles. Entonces, si quiere, coloque debajito en la Reina Valera, coloque, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Ídolo, ¿cierto? Ídolo. Ellos serán avergonzados por los ídolos que ellos, o por los robles que ellos desearon. Serán avergonzados. Y serán ellos confundidos por los jardines que ellos eligieron. O sea, alguien que me dé como una explicación o una idea de eso de los jardines. ¿Qué tienen de malo los jardines? ¿A Dios nos prohíbe tener jardines? Depende, si eran para tener árboles de acera o cosas así. Aunque mira que aquí lo saca, ¿no? O sea, coloca los árboles y los jardines. O sea, ¿qué con los jardines? ¿Por qué Dios critica a los jardines? Y dice, y serán ellos confundidos por los jardines, o sea, como si los jardines, ¿qué les dieran a ellos? Como una interpretación, como una palabra, como una profecía. Dice, no, ellos serán como Dios por los jardines. Entonces, ¿cómo lo observan ustedes ahí? ¿Qué creen ustedes que puede hacer referencia? Esos jardines serían como los ídolos. Los ídolos, bueno, no tanto. Más bien es esto, voy a explicarlo porque de pronto no lo recuerda. En una clase conceptual explicamos, ¿cierto? Cuando vimos el paraíso, la palabra pardes, ¿cierto? Dijimos que la palabra paraíso o pardes no es una palabra como tal hebrea, es una palabra como tal griega, pero que tiene sus orígenes en Irán, se me olvidó, en Persia, ¿sí? En Persia. Y la palabra pardes, ¿qué indicaba o qué señalaba? Un jardín, pero no un jardín cualquiera, un jardín donde ellos iban a obtener como un contacto con los entes espirituales. Era como una especie de jardín de espiritualidad, ¿sí? Y vimos en aquel momento que hasta el día de hoy eso se mantiene en ciertas religiones. Por ejemplo, en el budismo y en el hinduismo se practica mucho plantar el árbol zen, o el árbol de la vida, o el árbol personal,
que lo plantan, que hoy en día pues se ha representado mucho con el bonsai, lo plantan y ellos se sientan debajo del árbol a meditar y a tener como esa conexión con el mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de jardín aquí como tal, es que el jardín era un lugar donde ellos iban a practicar adivinación para obtener como ese tipo, ¿cómo les digo yo? Como ese tipo de respuesta espiritual. Y vamos a ver el siguiente texto que nos lo confirma. Hay un texto que lo confirma. Entonces, ustedes quemaron incienso. Isaías 65:3, es ese. Miren un momentico ese. O sea, cuando dice, sí, estamos lejos todavía. Cuando dice jardines, y dice que los jardines los confunden, no es un jardín normal. Cuando hace referencia al jardín de Edén, ¿es jardín? Es el huerto. El huerto. Es diferente. Bueno, Sí, es huerto. No es tanto de Edén, sino en Edén, ¿no? Edén es como un lugar metafísico, o sea, más allá como de la realidad. Y en ese lugar, llamémosle metafísico, Dios colocó ese jardín. ¿Sí? Que ese jardín, que ese lugar donde queda, no sé. El judaísmo dice que está en el tercer cielo y que los más iluminados o los más sabios han podido llegar a ese jardín en sueños y en visiones. Y Pablo dice, pues, no dice que llegó a un jardín, pero dice que estuvo en uno de los cielos, ¿no? Que no sabe si en cuerpo o en espíritu, pero que estuvo en un lugar, digámosle, extraterrestre, o sea, fuera de la Tierra, y que tuvo experiencias que no puede ni siquiera contar bien. Y no es el único, de la literatura judía no es el único que dice haber tenido una experiencia de ese estilo. Entonces, Edén no es un lugar, perdón, Edén es un lugar metafísico, o sea, más allá de esta realidad, donde el creador colocó un jardín. Y en ese jardín él colocó a Adán y Eva. ¿Dónde lo vemos? En Génesis dice que él formó al hombre y lo colocó en el jardín. O sea, el hombre fue creado fuera del jardín y lo colocan en el jardín. Y luego, ¿qué pasa con el jardín? Lo sacan del jardín y maldice la tierra, no maldice el jardín. ¿Sí se han dado cuenta de esa transición? Y donde dice que ese lugar llamado Edén está limitado por 4 ríos. Y la palabra río es como, da mucho que pensar, porque podría ser río, podría ser lago, podría ser mar, podría ser incluso viento, puede ser, es muy abierto. Sí, dice que el lugar, parece que fuera cuadrado, está limitado por 4 ríos, el Pisón, el Tigris, creo que es uno, ¿no? El Éufrates, y falta uno, no me acuerdo cuál es. No, ya lo dije. Entonces los 4, ¿sí? Y luego aquí en la tierra, a unos ríos se les colocó esos nombres, ¿sí? ¿Me hago entender? O sea, por ejemplo, usted puede ver aquí un pueblo en Antioquia, ¿cierto? Que se llama Buenos Aires. Pero eso no quiere decir que sea Buenos Aires, Argentina. ¿Sí? Entonces lo mismo. Le colocaron a la tierra, a un lugar, a un río de la tierra, le colocaron Tigris, pero no quiere decir que ese sea el río Tigris que aparece en Génesis. Porque vuelvo y repito, ese lugar es un lugar extraterrestre, por fuera de la Tierra. Tanto que yo les dijera, hagan un mapa con, si ustedes creen que esos son los ríos acá en la Tierra, y verán que el mapa les da el tamaño de Asia. O sea, toda Asia sería el jardín del Edén. Dice que lo sacó a Oriente, y por ahí tenemos un problema porque ahí está el río también. O sea, sería totalmente contradictorio, es ilógico. Es un lugar, repito, por encima de lo terrestre. Por eso hay una, dame un segundo, hay una línea, yo les dije la esposa, creo que lo dije acá, o se lo dije a alguien que estaba hablando conmigo, que hay una línea del judaísmo que ellos opinan que cuando la Torá dice, que se mojó otra vez, allá, pensé que allá voy, que cuando la Torá dice que Dios les dio unas pieles de animales, que la Torá está diciendo es que en ese momento Adán y Eva recibieron este cuerpo de carne y hueso, que ellos allá estaban era en otro estado, luz o cualquier otra forma que usted le quiera poner. Dice una línea del judaísmo. Y pues yo no digo que tenga razón, pero sí da mucho que pensar. Sí lo deja uno como pensativo y uno diría, bueno, dime. Este cuerpo. Ah, allá, antes, no lo sé. No, en el huerto de... En el no lo sé. Pero mira que sí hay algo raro, Sara, y es que tú ves, por ejemplo, que Adán habla directamente con Dios, y tú ves el texto y dice Yuhet Bajé. Y Yuhet Bajé hablaba directamente con Adán, y eso es rarísimo. O sea, Adán podría ser, eso dice también Adán podría ser el ser humano más alto de todos los tiempos, porque no hay ningún ser humano que hable a ese nivel con el creador, ninguno. Y por eso los cabalistas de la Edad Media crearon un libro llamado el Sefer Yetzirah, se llama así. Que también me da curiosidad por lo que, hablando en cuenta un poco, porque dice que cuando estaba en el huerto de Edén, antes de que pues fuese formada Eva De su costado. él ya araba la tierra.
Y Hmm. ese es hueso de mis huesos. Y carne. Hueso de aunque dices costado de mi costado. Y carne de mi carne. Ujú. Sí, vuelvo y repito, es una interpretación, si no estoy diciendo que sea 100% real. Bueno, sí, estamos en la postura. Vale, y entonces en la Edad Media se creó este libro, el Sefer Yetzirah, que es un libro que se llama el libro o el rollo de la creación, y donde supuestamente Adán, supuestamente, o sea, estoy contándoles para que sepan, por si se dan cuenta, donde supuestamente Adán dejó escrito un libro de lo que él vivía en el huerto, y lo que dice este libro son cosas súper loquísimas, ¿sí? Sefer Yetzirah. Entonces, no, lo escuchamos. Sí, yo pienso que el huerto como tal no es acá en la tierra porque, digamos, todos esos lugares allá del Tigris y todo este asunto son sitios explorados por el hombre. No hay sitio que no haya sido pisado por el hombre, ¿cierto? Pues, ¿cómo puede ser si dice que allí fue puesto un ángel con una espada de fuego para que nadie entre allá? Exacto, ese es un lugar, no es un lugar físico, estamos de acuerdo. Y por eso dice el texto, ¿no? Que él colocó un querubín, ¿cierto? Querubín, para que protegiera el camino al huerto. O sea, como tal, No. el huerto no es accesible ni siquiera para el querubín. Él está protegiendo es la entrada, como los celadores. Sí, que ellos se creen, aquí en Colombia, bueno, no sé en otros, pero aquí en Colombia se creen los dueños de la edificación, se creen los gerentes, algunos, ¿no? Entonces él cuida de la puerta, no cuida el huerto. Sí, y es curioso, o sea que de la puerta al huerto hay trecho. Sí, entonces la posición del querubín es proteger la entrada. Y Yeshua después dice, yo soy la puerta estrecha por donde pocos entrarán. Sí, es curioso. Bueno, en fin, entonces seguimos hablando un poquito, hablemos nuevamente acá. Entonces los huertos eran utilizados paganamente, porque yo puedo tener un huerto en mi casa, pues si a usted le gusta sembrar, porque estaría mal. El problema es que usted ya empieza a hablarle a la mata, ay Dios mío, matica mía, ¿será que hoy sí es el día para hacer negocios? Sí. Ah, ay, hoy floreó la mata. Sí, hoy botó flor, entonces quiere decir que hoy es el día para quedar embarazada, por ejemplo. Sí. Entonces, eso ya estaría mal. Es un mal uso de la naturaleza. Ni siquiera mal uso, mala interpretación, más bien. Mala interpretación de la naturaleza. Entonces, ya eso se convirtió en un huerto pagano, ¿sí o no? Entonces, aquí podemos mencionar claramente que los huertos se convirtieron en algún momento en algo pagano. O sea, la gente lo convirtió en algo pagano. ¿Y qué hacen en el huerto? Miremos lo que dice Isaías 65:3 y verán que es un poquito más claro. Incluso desde Noah se veía como un mal uso que se le están dando a las plantas, ¿no? ¿Por la borrachera? Sí. Por borrachera. No, siga. La de Noé. No, dicen que... Pensé que iba por ahí. Es que hay una parte, no me acuerdo del versículo que dice que se refiere como a las plantas y da a entender que ellos estaban como ¿Usándolas? usándolas para un uso inadecuado, ¿no? Sí, bueno, es más, ese es un comentario. Sí. Sí, es un comentario que lo sacan del libro de Enoch, pero podría no estar muy lejos de la realidad. Pero no sé si de pronto también desde ese entonces ya se tenía un culto. O sea que las diferentes Culturas. no culturas, sino ritos, esos que hacen como para ayudar a la gente, ¿no? Muchos tienen que ver con plantas. Ah, sí, claro. Ah, sí, claro. Esta planta y este árbol significa usted, cuídelo, y este otro árbol puede ser X persona, hágale esto. Sí, 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 tal cual. Entonces también ese mal uso tuvo que haber salido de una generación. Claro. Tengo entendido que la peor generación que existió, o la más terrible, ha sido la de Noah. Exacto, hasta ahora, ¿no? O sea, hasta hoy la más terrible ha sido la generación de Noah, que fue la única generación digna de que la aniquilaran. Ellos sí los aniquilaron. Tanto que aquí debajo de nosotros, aquí, no sé, estamos sentados acá y metros debajo de nosotros pueden haber cadáveres de la gente prediluviana, porque nosotros no sabemos el agua donde los enterró. Sí, tanto que en Villa de Leyva han encontrado ballenas, ¿no? Que les conté alguna vez, o sea, que el agua del mar llegó hasta allá, y Villa de Leyva es aquí como unas 4 horas, es muy cerquita de la ciudad. Entonces, sí, estamos... ¿Se refiere a la inundación como tal? Sí, señor. Al mar, que el mar ya llegaba ya, sino la inundación. La inundación, exacto. Y pues así como para que lo tengan en cuenta, las montañas, por ejemplo aquí en Bogotá, se nota que esas montañas geográficamente estuvieron debajo de mucha agua, por las formas que tienen. Usted la compara con otras, por ejemplo las montañas de la costa y eso, y son montañas con otra forma. Entonces la conclusión es, esas montañas en algún momento fueron bañadas por un gran cuerpo de agua. ¿Qué pudo haber sido? Los científicos afirman que hubo una gran inundación. ¿Se acuerdan cuando hablamos del diluvio, que mostramos los científicos que apoyaban esa
teoría, y en todas las culturas, desde China hasta México, hablan de una gran inundación, y la Torá también pues lo menciona, ¿no? Pero la inundación fue todo, ¿no? Sí, todo el planeta. Todo, en cada parte de la Tierra, sí, todo. Claro, claro, claro. Dice que los montes más altos fueron cubiertos 6 codos, ¿no? 6 codos por encima. Dice de la Tierra, planeta Tierra. Bueno, entonces, ¿estamos hablando de qué? Isaías 60. Ah, sí, de los huertos. Entonces, sí, el uso de las plantas siempre ha dado para malos usos. También hay un libro que se llama, esto es medieval, sí, hay otro que se llama, pongamos acá judaísmo medieval, porque si no creen que yo lo estoy mandando. Pero Sergio, Señora, de todas maneras, mira que igual es una manera también de idolatría, ¿no? sí, claro. Cuando se refiere ahí, igual es una manera de idolatría. Por ejemplo, pues a mí siempre me ha parecido raro y no he estado como de acuerdo, no me da como paz, pues que uno oye a la gente hablándole a las plantas y pues que la planta tiene vida, que tiene alma y pues hay gente que les habla y toda la cosa. Pues, a mí personalmente me parece que eso no es que no es como agradable Sí. al creador, que es como, pues yo no veo un ejemplo allí en la Biblia que me digan pues de que alguien que los discípulos y que Yahshua les hablaba a las plantas, entonces yo me cuido de eso, entonces hay gente que se molesta porque yo digo, no, a mí eso me parece una idolatría, pues yo que me voy a poner a hablarle a una planta, Sí, me yo parece creo que es que una forma de idolatría, entonces y mira, lo que se practicaba allí, mira que sí. Y mira que en la entonces lo que se antigüedad, practicaba, es que tiene cortado el internet. Tiene. Estoy de acuerdo. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchas? ¿Se le cortó? Hola, 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 aquí hola, lo hola. escucho, aquí lo escucho. Vale, listo. Es que se te oye entrecortado, se te oye por pedazos. Entonces, pero sí, entiendo que la postura o la visión que tiene ella es que hablar de las plantas es idolatría. Y mira que yo lo veo no solamente en las plantas, sino en muchas otras cosas, ¿sí? Obviamente las plantas tienen vida y demás, eso es lógico. Y pues digamos que científicamente se ha comprobado que con determinados sonidos o melodías sí crecen o se marchitan, eso está pues comprobado, ¿no? Pero ya otra cosa es la gente pues que sí cae en idolatría con eso, pues si hay idolatría hasta con los peluches, hay gente que habla con los peluches. Sí, eso es que a ese nivel lo está llevando ella, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Es que ya está hablando de la idolatría, no está hablando si crees o no Sí, crees. no, pero es que, digamos, hay personas. Yo tengo una tía. Sí, Yo tengo una tía que ella tiene plantas. micrófono. O sea, idolatría cuando uno espera algo a lo que uno se le está dirigiendo. Como el Por árbol. ejemplo, yo tengo una mascota y ella de alguna otra manera en mi lenguaje me entiende. Entonces, si yo he decidido tener una mascota en mi casa es porque yo voy a cuidar de ella, pero tengo que tener una forma de comunicación con ese animal para poder cuidar de él. Sí, pero es que, Entonces, vuelvo y repito, sí, es ella lo verdad. está poniendo en el contexto de la eso. idolatría, idolatría. Por eso. No de hablarle a un perro y decirle, váyase de acá o venga, yo lo quiero mucho. Es lo mismo con una planta, o sea, si yo le hablo a un perro esperando que ese perro me dé a mi bendición, es una respuesta a cosas que yo estoy necesitando, eso es idolatría. Lo mismo en las plantas, pero hablarle a una planta, decirle qué bonita está, a mí eso no me parece idolatría porque yo no estoy esperando ni que sea Dios, ni que me responda, ni que me traiga algo. Entonces, Bueno, de ¿hasta qué pronto, nivel? tú lo puedes tener claro, pero de pronto la persona de afuera, ¿no? Sí me van a entender, es que ella lo está colocando en ese contexto, por eso ya empezó hablando de la idolatría, ¿sí? De la idolatría, la gente que practica idolatría. ¿Puedo yo caer en idolatría en eso? Vuelvo y repito, hay gente que le hará los peluches. Hay gente, yo he ido a verificar o a revisar las tumbas, la tumba de donde son familiar, y la gente va y habla a la tumba, ¿sí? A la tierra, porque pues ahí no hay, no sé si los huesos estarán ya prácticamente pues, secos, yo qué sé, ¿sí? Y la gente le habla a la tumba. Sí, entonces, mire, pues hablar de la tierra, pues cualquier persona le habla a un animal y eso, sí, pero esa es la cuestión, es la inclinación, ¿sí? El sentido por qué la persona lo hace. Habría que mirar todos los casos de la gente que le habla a las plantas, a los animales, a los peluches, a las tumbas, por qué lo hacen, ¿sí? Ya sería pues una tela más larga para cortar, No, ¿vale? hay que ver que es que hay una línea muy delgada entre la cordura Eso, y la locura. es que eso es el punto. Es muy fácil. Una cosa puede ser idolatría, otra cosa puede ser locura, pero la línea es supremamente delgada, es supremamente delgadita. Tanto que yo lo pensaba anoche
Y hay una línea muy delgada entre el que celebra Navidad, o sea, el que verdaderamente le mete al árbol, le mete a las luces, ¿sí? Y la persona que dice, yo no celebro, pero comparto esa noche con la familia. O sea, la línea es prácticamente invisible. Al fin y al cabo están practicando la misma idolatría. ¿Sí o no? Porque por más de que la persona lo disfrace, al final de la noche, ¿cómo se llamaría eso? Pues se llama idolatría. ¿Sí o no? Seguimos. Claro, Nos desviamos claro. del tema. Hay un tema, espérenme un segundito, cortamos el tema aquí porque si no, no podemos hablar de Isaías, ¿sí? Entonces, hay un libro que se llama Las plantas de Salomón, algo así, no me acuerdo si son las plantas o los árboles o el jardín de Salomón. Y es un libro donde unos judíos hicieron unas recetas mágicas, hechizos, donde ellos, a partir de esos hechizos, controlaban, decían y afectaban el humor de la gente. Era brujería. Y se lo otorgaron a Salomón porque en la Biblia hay un texto donde dice que Salomón sabía sobre las plantas. ¿Se acuerdan de eso? Que dice que era instruido en toda planta. Entonces, ¿él de dónde obtuvo ese conocimiento? El conocimiento no salió de la nada. Alguien le enseñó. Se sentó y le dijo, mire, lo que decía Juan Pablo, combine esta ramita con esta raíz a tanta temperatura, tanto tiempo, y verá que ese menjurje le sirve para algo. Lo que decía Juan Pablo, que fue lo que nos derivó a todo esto, es que en la época de Noé, de seguro había gente que estaba en ese grado, en ese tipo de degradación. Entonces, ahí vuelvo y retomo el tema del paraíso. Entonces, la gente empezó a llamar paraíso a un jardín. Y tanto que hoy en día tenemos marcado jardín del Edén, jardín del Edén, jardín del Edén, jardín del Edén, ¿cierto? Jardín del Edén, jardín del Edén. Entonces, ¿el punto cuál es? Que los jardines como tal eran utilizados por algunas culturas como un acto ¿qué? Idolátrico. Entonces, Isaías 65:3, miren lo que dice. Extendí mis manos todo el día, estoy leyendo el 2, 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Sí? Entonces, podemos ver un mal uso que se le estaba dando también a esos huertos para sacrificios y demás. Entonces, los huertos se convirtieron en algo idolátrico y por allá en Isaías 1, el creador dice que tanto las encinas, los árboles que ellos amaron, como esos huertos, finalmente los iban a terminar, ¿qué? Los iban a terminar avergonzando. Entonces, ojo con lo que hacían, sí, que para allá vamos. Ya vimos lo de las encinas, que no es encinas, sino robles, que son los ídolos, ¿cierto? Que ellos tallaban. Tallados de árboles y eso, habían por montones. También, pues, entenderán que el uso de metales, pues, no era como tan abundante para hacer una estatua, sino principalmente para armas y otros productos de la casa. Entonces os avergonzarán los ídolos que amasteis y los afrentarán los huertos que escogiste. Los huertos que escogiste. Los huertos que escogiste son huertos de idolatría. ¿Qué hacían ellos entonces en esos huertos? Plantaban árboles, pero de muchos tipos de árboles, metían también animales, pájaros y demás, como un pequeño, ¿cómo se llama? Donde meten las aves. No, donde colocan varias aves. No lo que hacen las aves, sino donde colocan aves, que es como sí, pero tiene otro nombre. ¿Aviario le dirán? ¿Algo así? Bueno, ¿aviario? Vamos a decirle aviario, que esa palabra está mal. Aviario, ¿cierto? Hacían como una especie de aviario con jaula y todo, y ahí colocaban pájaros, y como una pajarera gigante, ¿sí? Con árboles y eso. Y ellos ahí entraban a meditar y a recibir supuestamente. Un aviario es una gran jaula para encerrar aves. Aviario, vea pues. Sí. Aviarios para que puedan volar. Sí, como, por así decir, como en los zoológicos, que uno entra y ve las aves ahí. Eso, hacían eso, un aviario. Ellos entraban ahí a conectarse supuestamente con el mundo espiritual, principalmente pues, los budistas y los hinduistas son expertos en eso. Y de manera definitiva, sí recibían un mensaje de ese mundo espiritual. Entonces, el creador, ¿qué está diciendo? Miren lo que dice. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogiste. Vamos a leer la versión de nosotros, el 29. Pero ellos serán avergonzados por los robles, ¿sí?, que ellos desearon, y serán ellos confundidos por los jardines que ellos eligieron, ¿sí? Entonces, los lugares donde ellos iban a obtener conocimiento y sabiduría, en un momento se iban a convertir en ¿qué? En vergüenza. Isaías 57, 5 y 6. ¿Qué lo dice? ¿Qué dice? 4 dice,
¿de quién os habéis burlado? Micrófono. Isaías, ¿qué? ¿57 qué? 4, 5 y 6. Sí. Dice, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? ¿No sabéis vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis en los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofrecisteis presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sí, ese texto también está interesante. Nos habla acerca de lo que hacían en los valles y en los huertos, los peñascos, debajo de los árboles. Esto era un método de idolatría en aquel momento. La idolatría siempre ha existido. Lo que pasa es que la idolatría es cambiante, ¿sí o no? Ayer la idolatría era, ayer de manera simbólica, ¿no? Ayer la idolatría era tener un árbol y tener relaciones sexuales debajo del árbol. Hoy en día la idolatría ha cambiado y es, no sé, colocar una virgen o rezarle a una virgen, ¿sí? Ayer el ídolo seguro era de madera, una mujer tallada en madera. Hoy en día están hechos con máquinas súper especializadas donde lo que cogen el yeso y es que le dan una forma, o es como un molde, ¿no? Un molde que le da pues, la forma al yeso y luego lo pintan con una técnica pues bastante destacada y lo sacan a la venta. Y esas estatuas son carísimas, ¿sí? Yo he visto... Máquinas sistematizadas, ¿sí? También yo he visto esos ídolos, esas vírgenes, esos santos, lo que sea. Y eso es carísimo. Uno pequeño eso puede costar hasta 200, 300 mil pesos baratos, ¿sí? Y me impresiona que la gente le meta plata a eso, pero lo hacen. Hay casas donde uno va y semejante virgen. ¿Cuánto podrá valer eso? ¿Sí? Entonces, aquí habla un poquito acerca de la idolatría. Volvemos nuevamente allá atrás. 30, 29. Entonces, iban a los jardines a obtener adivinación y de un momento a otro el creador dice que todo eso que ellos estaban haciendo en que iba a terminar en vergüenza. Entonces, yo creo que nosotros cuando el creador nos llama a la Torá, nosotros sí sentimos vergüenza por lo que alguna vez practicamos. Pero no es una vergüenza ajena, o sea, no es una vergüenza con la persona del qué dirá mi amigo, mi amiga, no, sino que es una vergüenza directamente con el creador. O no, bueno, particularmente sí me pasó, que determinadas cosas que uno creía, pensaba o practicaba, cuando el creador trae a la Torá o trae la Torá a mi vida, pues yo digo, qué vergüenza semejantes bobadas que uno hacía, ¿sí? Entonces uno como que se avergüenza de eso, pero a mí particularmente, aquí abro un paréntesis, esa es mi opinión, a mí particularmente, lo que más me causó vergüenza, lo que más me causó vergüenza es o fue el pensamiento, la idea que yo tenía de Dios. O sea, ¿quién era Dios para mí? Sí, pues haciendo un análisis y mirando y leyendo y eso, y yo tenía una perspectiva de Dios, pues realmente como romana. O sea, yo creía en un Dios romano, en una Trinidad, una vaina que no es bíblica. Y eso a mí me llenó de mucha vergüenza, a mí. Cada uno reflexione en un momento qué fue lo que le causó vergüenza cuando usted llegó a la Torá. Puede ser la práctica de algo, puede ser una idea, puede ser hasta su manera de comportarse, su manera de actuar, su manera de celebrar, la ignorancia que uno muchas veces tuvo de pronto de la Torá o los libros de la Torá en la mano y uno dice, no, eso está abolido. No, qué vergüenza con el Creador. Ahora, ¿cierto? O sea, tiempo después a uno le da vergüenza. Entonces, ahí lo podemos ver que eso es lo que nos habla el Eterno, que lo que ellos estaban utilizando como tal para idolatría, en un momento que les iba a causar vergüenza. Javier, te escuchamos. Buenos días, shalom a todos. Sergio, concretamente, ¿cuál es tu idea de Dios hoy en día? Uy, ya ha cambiado muchísimo, pero te lo voy a reducir en solamente algo corto. Eso. Primero que todo, yo digo que la primera característica que tiene Dios es creador, o sea, no hay otro creador. Nadie más puede crear, porque si no habría otro Dios. Él tiene esa característica. Segundo, él tiene unos elegidos escogidos. ¿Por qué él los escogió? Bueno, la escritura dice porque literalmente dice el libro de Romanos porque le dio la gana. Lo dicen palabras más decentes, pero dice eso, que según el beneplácito de su voluntad. Según le dio la gana. Sí, escogió a unos, a otros no. Y esa es la lectura que hace Pablo, ¿sí? Que tampoco solucionó por qué el creador tenía escogido. Él dijo que habían escogido, pero no tenía ni idea por qué. Yo tampoco tengo idea por qué. Y la idea fundamental de Dios es que Dios es uno. No hay ninguno que se compare a Él. No hay nadie en su nivel. Nadie compite con Él. Él no comparte su gloria con nadie, porque Él tampoco compartió su gloria con Yeshua. Dice que Él es el reflejo de la gloria del Padre. Es diferente.
a que tenga la gloria del Padre. Devuélveme la gloria que tuve antes contigo. La palabra gloria ahí es posición, autoridad, podría ser como algo más claro. Devuélveme la autoridad que tuve antes contigo. Pues claro, porque Yeshua fue disminuido al papel de ¿qué? De siervo, de ser humano. Entonces el creador yo lo resumiría en esa manera. Él es el único creador y él es uno. No hay nadie que llegue a ese nivel. No hay ninguna otra cultura, libro, religión, como usted lo quiera llamar, que haya llegado a la conclusión que nos da la Torá, que es uno. Porque en todas las religiones siempre hay varios dioses. Sí, en el cristianismo pues había por lo menos 3 dioses, tanto que en la oración uno a quién lo oraba. Dependiendo la comunidad donde uno estaba. Por ejemplo, Claudia, ¿tú a qué de la Trinidad cuál le orabas más? A Jesús. ¿Orabas en alguna ocasión al Padre? A lo último. A lo último. Sí, sí. A lo último de la oración. El Padre es el, o sea, si Jesús es el Hijo, pues tiene alguien más grande sobre él, que es el Padre. ¿Pero a lo último de la oración o a lo último de tu vida como A lo cristiano? último, como de mi vida. Ah, no, porque pero en el nombre de Jesús, Padre, te agradezco. ¿Sí? Yo lo... No, Nayuris. Jesús, porque que uno tenía que pedir las cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obviamente, él era la llave. Giraba alrededor de Jesús, tu oración, vale. Nayuris, ¿tú a quién le orabas? A veces no le enseñaban de que intercedía era Jesús, entonces todo era, no le decían a uno. Pues, Sí, tiene que orar en todo el era nombre de Jesús. Jesús cristocéntrico, que le llaman. Sí, Sí, vale. Sin embargo, bueno, le pregunté a las personas que fueron a congregaciones parecidas en cuestiones, ¿cierto? Yo también iba pues, a esa misma. Pero hay congregaciones cristianas que le oran es al Espíritu Santo. Su oración va enfocada al Espíritu Santo. Y en los testigos de Jehová, ellos le oran es a Jehová. ¿Sí o no? A Jehová. Entonces, miren ustedes cómo aún entre las mismas corrientes hay como una discusión hacia quién va la oración. Pero la escritura es clara, ¿sí? O sea, no podemos negar más de 55 salmos, más de 30 y pico de proverbios, todo el libro de Levíticos, todo el libro de Deuteronomio, no lo podemos negar, ¿sí? O sea, está ahí. Entonces, puntualmente estamos diciendo que todas las religiones tienen por lo menos más de una deidad, excepto ¿cuál? Lo que nos dice la Torá. Creador solamente hay uno, él es uno solo, nadie está en su nivel, nadie se alcanza a él, él es un ser totalmente incomprensible fuera de esta dimensión, el cual nosotros apenas conocemos como algunas cositas básicas por lo que nos dice la Torá y por lo que Yeshua nos permitió o nos ha permitido entender. ¿Vale? Que habita luz inaccesible, ¿no? Luz inaccesible, o sea, está en otro nivel, en otra dimensión. Y él crea el universo, que es una cosa también incomprensible, pero no me quiero ni imaginar su poder por encima de eso, ¿vale? Por encima del universo. Sigo. 30. Porque seréis, estoy leyendo la Reina Valera, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Entonces voy a leer el 30 por acá. Porque serán como encina a la que se le cae la hoja y como huerto o jardín al que le falta el agua. Realmente es muy similar, casi lo mismo realmente de lo que dice allá atrás en la Reina Valera. Entonces dejemos la Reina Valera acá como para practicidad de sus lecturas. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja. Entonces, este texto toca 2 tópicos. El primero, encina y debajo, y segundo, perdón, los huertos, ¿cierto? Son 2 tópicos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es una encina? Es una buena pregunta. Dime. Es un árbol, dicen acá. Otra perspectiva. Los lugares que ellos hacían. Los lugares que ellos hacían, vale. Otra perspectiva, dime tú. ¿Te arrepientes? Un lugar, vale. Una encina. Eso, es un lugar, ¿cierto? Esta casa también es un lugar. Sí. Entonces, ¿qué es una encina? Exacto, es un árbol que produce mucha sombra. Entonces, la encina como tal, ¿qué era? Pues el árbol y la sombra. Sí, el árbol, o sea, un árbol, pues era llamado encina si producía ¿qué? Una sombra. Entonces, como tal encina, era como el lugar, la sombra, ¿sí? La sombra, pero la sombra no está ahí por nada, está por el árbol, ¿vale? Entonces, cuando dice la encina de Mamre, ¿qué era? Era un árbol gigantesco, de gran tamaño, porque también que es gigantesco, ¿no? De gran tamaño, en el cual habitó Abraham. Entonces, ojo que aquí pone como curioso. Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Si una encina es un árbol frondoso, ¿cuánto se demoraría en caerle todas las hojas a un árbol frondoso? Se demora un tiempo, o sea, lo que quiero decir, no sé si 2 días, 3 días, 4 días, pero no es tampoco en un minuto que se le caen todas las hojas, ¿sí?
Entonces, ¿qué está diciendo el Creador? Que el Creador va a traer una justicia al pueblo de Israel, pero va a ser lenta, como la caída de la hoja de una encina. Un árbol no pierde todas sus hojas de un día para otro. Eso se demora. ¿Se han visto las películas o las series en Estados Unidos cuando muestran el otoño? Que a los árboles se le caen las hojas, la típica primer plano de pantalla, ¿cierto? De la cámara, que enfoca al árbol y va guiando como la caída de la hoja. ¿Sí? Entonces, un árbol no pierde sus hojas en un día, ni en una hora. Eso es un proceso que dura. ¿Qué quiere decir? La justicia o el castigo, llamémoslo castigo para que suene más fuerte. El castigo que el Creador iba a traer a Israel iba a ser lento. Iba a ser lento. Y un huerto que se queda sin agua tampoco se seca al día siguiente. Va a demorar unos días para secarse. O sea, el 30 nos habla de que Dios va a traer un castigo a Israel, pero ese castigo va a ser lento. Y para que se hagan una idea, para ir abriendo un poquito la cabeza para el texto, capítulo 2, el castigo de Israel fue profetizado por Isaías, pero como tal, ¿quién lo vivió? Lo vivieron casi 100 y pico de años después, Jeremías. O sea, todo lo que va a profetizar Isaías, voy a colocar acá, todo lo que va a profetizar Isaías, bueno, la gran mayoría de cosas, ¿no? Se van a cumplir en el tiempo de Jeremías. Y todo lo que va a profetizar Jeremías se va a cumplir en la época de Ezequiel. Entonces, estos tres libros, bueno, Ezequiel y un poquito acá abajo Daniel, es que Daniel coge por otro lado. Estos tres libros están conectados, el libro de Isaías, el libro de Jeremías y el libro de Ezequiel, y en menor medida Daniel, están conectados entre sí. Isaías profetizó de la época de Jeremías, y Jeremías a su vez profetizó de la época de Ezequiel. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes leen el libro de Isaías, muchas de las cosas, es un dato que hay que anotar porque no está en el material y no lo habíamos dicho, muchas de las cosas profetizadas en Isaías, abramos la puerta por favor, se cumplen en el libro de Jeremías. Abramosle sillitas a las hermanitas. Gracias, buenos días. Acá no. Entonces, por aquí. Otra vez, ¿vale? Retomemos un poquito. ¿Qué estamos hablando? Se me fue la palabra. Ya. Mucho de lo que está profetizado en el libro de Isaías se cumple en el libro de ¿qué? De Jeremías, ¿vale? Y mucho de lo que está en el libro de Jeremías se cumple en el tiempo de Ezequiel. Los tres libros están conectados. Entonces, ¿qué sería como lo ideal cuando estemos estudiando la profecía? Que una vez terminemos el libro de Isaías, probablemente, porque de pronto hay otro libro por ahí en la mitad que en este momento no me acuerdo, pero probablemente habría que seguir con Jeremías, que también es un libro extenso, creo que es incluso, no, es más corto, ¿no? No me acuerdo. Sí, pero vamos a suponer que se acabó Isaías. Lo más acertado para mí sería Jeremías. Sin embargo, puede estar Miqueas o Abdías, que en tiempo pueden ser antes a Jeremías, ¿vale? Pero vuelvo y repito, todo lo que está, gran parte de lo que está, no todo, gran parte de lo que está profetizado en Isaías, el que lo va a vivir es Jeremías. Exacto. Entonces, muchas de las cosas que usted ve acá, usted dice, ve, tan raro, yo he leído algo parecido por ahí en Jeremías. Y uno ahí busca y uno dice, sí, parece como lo mismo. Es porque es el cumplimiento. ¿Vale? Por ahora en el capítulo 1 no lo hemos notado mucho, pero después sí lo vamos a notar, donde hay muchos textos de Jeremías que tienen que ver con Isaías. Está esa conexión ahí. Y Jeremías probablemente leyó el libro de Isaías, claro. Hay un texto donde Jeremías dice que los profetas antiguos, y eso es haciendo referencia a Isaías. Dice, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja. ¿Qué es una encina? Es un árbol y su sombra, ¿cierto? Un árbol y su sombra donde la gente pues la apreciaba mucho, porque imagínense en aquel desierto tener una encina era algo muy importante, tanto que Abraham habitó en una encina, la encina de Mamre, como lo decía la hermana Beatriz, ¿cierto? La encina de Mamre. Entonces, porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja. O sea, el castigo de Israel iba a ser muy lento. ¿Qué representaba una encina? Representaba asegurarse una sombra, representaba asegurarse los productos del árbol, los frutos y demás, los animales que vivieran ahí cerca a eso. Exactamente.
Y además de eso aseguraba algo importante y era fluido de agua, porque un árbol no sobrevive sin agua. Entonces, si hay un árbol frondoso es porque sus raíces están conectadas ¿a qué? A un pozo subterráneo. Entonces, cuando se encontraba un encino, se aseguraba sombra, aseguraba pues, los alimentos que le brindaba el árbol, aseguraba a los animales también que habitaban ahí cerca de los árboles, y fundamentalmente aseguraba agua, porque el árbol tenía que tener pues un alimento que era obviamente el agua, ¿vale? ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces miren todo lo que aseguraban con una encina. Wendy, con el micrófono, gracias. Sergio, ¿por qué hacer como ese cambio del 29 y el 30, que lo pones robles, pero abajo lo das como encina? Sí, igual la misma, o sea, la misma. Es la palabra, misma. sí, entonces, o sea, porque sí, o sea, digamos, pues lo que tú dices, encina me lleva a todos los aspectos que acabas de mencionar, ¿sí? Sí. Pero digamos, en mi perspectiva, cuando hice el 29 robles, pues yo me voy más a lo que se hablaba anoche, sí, al madero, al punto como tal sobre ese ídolo. Pero, ¿por qué cómo variar la palabra? O sea, ¿por qué dejarlo roble y abajo? ¿Por qué cambiarla? Sí, si arriba y abajo es básicamente la misma. Creo que es como Gadán, algo así, ¿no? O esa es la de Huerto. Y abajo en el otro es... ¿Cómo es? Otra vez. Kela, ese es el de arriba, ¿sí? El del 29. Meilim. ¿Y el de abajo es? Kela, pero la raíz pues, es la misma, ¿cierto? En el strong colocan los mismos números, ¿sí? Colocan los mismos números, pero, vale, lo que tú miras en el hebreo, ¿cierto? Que es la azulito hebreo, coloca dos números diferentes, ¿cierto que sí? Una es 274 o 574, algo así. Mira los números de los dos. O sea, él coloca los números diferentes, ¿cierto? ¿Cuáles son los números? El del 30 es 424. Sí, 424. Y el del 29 es 352. 350, o sea, coloca dos hebreos diferentes, ¿cierto? Sin embargo, son dos palabras que están familiarizadas, pero no es la misma palabra, o es la misma palabra. No. No es la misma palabra. Conclusión. Pero no, lo que voy es que, o sea, a lo que voy es que el significado da para lo mismo. Ah, ya, el significado, ya te entendí. Pensé que las palabras. No, porque pues igual, o sea, si Entendí miras mal. las letras, o sea, sin mirarlo el número, ¿sí? Sí, ignoremos los números. Las letras, Sí. pues me da lo mismo, porque tiene la Aleph, tiene la Lamed, Y la mem. pero la Lamed por lo del plural. Sí, el im y abajo es el Entonces, a. uno diría, no, es la misma. Pues yo lo miré así, por no miré el número. Sí. Entonces, cuando miré el significado, yo por esto me roba lo mismo. Sí, lleva lo mismo. Sin embargo, yo me guié, fue por las familias, por los números, ¿sí? Entonces, uno de los números, el del 29, me conduce es a los robles y el otro me conduce es a las encinas, ¿sí? Sin embargo, yo entiendo lo que tú dices, que en el hebreo las letras son las mismas, salvo por el plural, ¿sí o no? Sin embargo, yo miré la familia de los números, por eso te dije, mira los números y verás que los coloca diferentes. Ignoremos el número, busquémoslo en otra, ¿cómo se llama eso? Busquémoslo acá, en la Torah, en el Tanakh de Katz, a ver qué nos dice. Alguien me haga el favor, le pase esto a Wendy. Es que esta yo no la miré para ese texto. Miré fue otra versión. Sí, revísala ahí, por favor. Y ya lo miramos, ¿vale? A ver de pronto qué le ves ahí en el hebreo, en la traducción que al Tanakh de Katz. Y de paso, si quieres me haces un favor, Wendy, ya que lo tienes en la mano. Búscate cuántos comentarios tiene Isaías 1. O sea, todo el texto 1, cuántos comentarios en total. No sé, 15, 20, no tengo ni idea. ¿Vale? Entonces, volvamos nuevamente mientras que ya nos vas mirando eso, porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, ¿verdad? Y como el huerto al que le faltan las aguas. Entonces, está hablando que la destrucción de Israel va a ser como lenta. Pero no es lo único que nos dice. Dice que seremos como o el pueblo sería como la encina a la que se le cae la hoja. Si una encina perdía sus hojas, ¿perdía también qué? Pues su valor. Ya no era una encina. Era un árbol más. Entonces la gente o la nación de Israel iba a perder por completo ¿qué? Su valor. Y por eso iban a ser destruidos. El creador ya no los iba a tener en el aprecio que los tenía tiempo atrás, sino que ahora los iba a despreciar o menospreciar para que fueran ¿qué? Destruidos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué más podemos ver en ese texto, el de las encinas y el de las aguas?
Anoche hablamos un poquito de eso, Oseas 4:13, ahí lo mencionamos en el material. Cuando una encina perdía su hoja, perdía que su valor. De igual manera, los malvados son deshojados por el Creador hasta que pierden todo valor. Esta caída de hojas era lenta, por lo tanto, la destrucción de Israel iba a ser ¿qué? Lenta. Ahí dice lo de los jardines o huertos como culto. Y está la explicación un poquito lo del Pardes, que es un lugar que se convirtió de idolatría. ¿Ustedes han escuchado los jardines colgantes de Babilonia? Que las últimas conclusiones, sí, investigaciones, han arrojado que no era tanto jardines colgantes, parece que fue una mala traducción del sánscrito, sino que no era jardines colgantes, sino jardines entre las nubes. Sí, o sea, todavía mucho más místico. ¿Y por qué? Porque al amanecer de Babilonia había una gran neblina y desde lejos se veía eran los jardines como entre esa neblina. Entonces le colocaron los jardines entre las nubes, no tanto flotante. ¿Sí? ¿Me dice entender? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que en la antigüedad efectivamente los jardines se utilizaban como punto o como culto idolátrico. ¿Sí? ¿Me he hecho entender eso? Sí, Sergio, Dígame. también podríamos como hacer una semejanza en lo que puede quedar en la vida del hombre, la vida espiritual de aquel que conociendo y sabiendo hacer lo bueno, es decir, sabiendo que debe de seguir al Creador, habiéndolo conocido, lo deja. Es Sí. como queda su vida al final, ¿no? Como, a mí esta palabra, por ejemplo, cuando dice como huerto al que le faltan agua, es como se seca la persona, o sea, espiritualmente. Yo lo digo porque uno puede ver personas que en un comienzo fueron usadas, que caminaron con el Creador y luego se apartaron. Y luego uno les ve su vida totalmente destruida y los ve a ellos mismos físicamente mal. Entonces podría también uno como semejar un poco como a esa vida espiritual cuando se deja de un lado de obedecer al Creador. Exacto. Y para allá, justamente, digamos, aunque pues obviamente pues María dio una conclusión por otro lado, por donde yo lo iba a coger, pero tiene toda la razón. De todas maneras, yo iba a coger por el agua, ¿sí? El agua, ¿qué representa el agua en la escritura en general? Vida, La Torá, ¿cierto? La Torá, los vida, la mandamientos, la Torá palabra. en general. Entonces, cuando encontramos agua o parábolas con el agua, representa es la Torá. Cuando Yeshua dice, perdón, cuando Yeshua dice, de su interior correrán ríos de agua viva, pues no es que a usted le salga un río de la mano, ni que usted adquiera superpoderes o algo así por el estilo. Está diciendo es que ahora usted, ¿qué? Va a tener en su interior, es como Torá. Sí, usted va a tener en su interior Torá, ¿vale? Entonces, el agua representa, cerremos la puerta. El agua, ya la cerré. Ah, ya. El agua representa la Torá. El agua representa la Torá. De hecho, lo hemos dicho varias veces, que la palabra corriente de agua en hebreo, ¿cuál es? Yará, raíz de Torá. Entonces lo podemos ver pues con más claridad. Bien. ¿Qué más podemos mencionar? Lo que dice la hermana, ¿cierto? Cuando una persona pues recibe algún tipo de toque espiritual y luego abandona al Creador, pues obviamente lo que viene es disciplina, porque hay un texto que dice 2 veces, ya lo vamos a leer, dice en el libro, ese es en el libro de Hebreos, dice que la tierra no puede beber 2 veces el misma agua. Vamos a ver, libera, es interesante, que fue por donde cogió María, pero me hizo acordar ese texto, está en el libro de Hebreos, ya les voy a decir cuál es, es Hebreos 10 me parece, coloqué una palabra muy común. Tierra de Egipto, habitó como extranjero, conforme a la fe murieron todos estos, por la fe pasaron al Romo, mira que no desechéis, pensaban que tiene mucho menos nosotros, la tierra. Alguien que me ayude a buscar que la tierra no bebe 2 veces la misma agua, algo así. Es que no me acuerdo si es la tierra. No, yo escuchaba que es de una misma Fuente. No, ya lo encontré. Hebreos 6:7. Gracias. Hebreos 6:7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia del agua. No, este no es. Este no es. Yo lo que escuché es de que en la misma fuente no sale agua salada y dulce. No, ese es otro. Entonces, no. Ese no es. Ay, como dice, ayúdenme los que están también virtuales, yo me buscaré ese texto. Sé que está en el libro de Hebreos porque habla de la disciplina. Sí, dice que ya no habiendo más sacrificios, creo que es, ya no habiendo más sacrificio,
Ya no habiendo más sacrificio, ya no. ¿Cierto que por ahí es? Ya no habiendo más sacrificio. Hebreos Sí, 10, que una horrenda expectación, ¿será ese? Va por ahí, pero es que menciona algo de la tierra. Menciona algo, estoy seguro que dice algo del agua. ¿Será que estoy errado? Que está Hebreos, cerrado, Sergio. sí, No te estás probablemente sí. refiriendo al que nadie puede, no se puede tomar, no se puede, el que habla de las dos fuentes, ¿no será ese que te está refiriendo? No, aquí De también lo agua estaban dulce y agua mencionando salada. y... No, aquí también lo estaban mencionando y no, ese no es. Bueno, este me sirve, aunque no es el que yo decía, pero bueno, este sirve. Dice Hebreos 10:26, que estaban diciendo ustedes. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Dónde es que están las doctrinas básicas? En el 6, ¿cierto? Hebreos 6, 5 y principio del 6. Dice, recayeron porque la tierra, ya la entendí, creo que es este, porque la tierra que bebe la lluvia, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe la bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, el fin es ser quemada. Sí, es este, Hebreos 6:7, es este. ¿Qué suena? ¿Pólvora? Pero los quemaron todos de una. Este 10. Hebreos 6, vamos a leerlo del 1 al 7. Dice de la siguiente manera, Hebreos 6:1. Por tanto, ya ese versículo lo sabemos de memoria, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, ¿que cuáles son? Resurrección de los muertos, eso está ahí atrásito, ¿cierto? Mírenlo ahí, no me miren a mí. Arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismos, imposición de las manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Ahí está, me dio una de más, conté una 2 veces. Dice el 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Mashiach, o sea que la persona que no conozca esas 6 cosas, pues no es ni siquiera un principiante. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ahí está, de la fe en Dios, número 2, de la doctrina de bautismo, número 3, de la imposición de manos, número 4, de la resurrección de los muertos, número 5, y el juicio eterno, número 6. O sea, de esas 6 doctrinas, ¿cuánto nosotros conocemos? Deberíamos conocerlas todas, ¿sí? Si no, dice el texto arriba, eso sí lo dice arriba, no somos ni siquiera principiantes, del 5, capítulo 5, del 14 en adelante. 11 en adelante. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, aprender esos temas solamente lo podemos hacer si el Creador, ¿qué? Lo permite. 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes de la presencia divina y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces, ¿qué nos dice el texto? El texto dice que yo, ¿cierto? Yo recibo del Creador la iluminación, el don divino, la palabra, como usted lo quiera llamar, ¿cierto? Recibo eso. ¿Qué pasa si yo produzco buenos frutos? Dice el Creador me bendice, bueno, ¿cierto? Se satisface en mí. Pero si yo produzco espinos y abrojos, ¿qué dice acá el texto? Que es imposible que Él me vuelva a colocar como me colocó tiempo atrás, porque me tocaría volver a crucificar ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? Y miren lo que dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. O sea, a pesar de que los está regañando, les está diciendo, miren, si ustedes no producen buenos frutos, Dios los va a castigar, Dios los va a, ¿cierto? Una tierra no puede ver 2 veces la lluvia que cae, bla, bla, bla. Y de todas maneras, nosotros esperamos que ustedes no actúen así. Y miren lo que dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar
vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces el texto dice que si yo recibo iluminación, palabra, agua de parte del Creador y yo no doy buenos frutos, ¿qué es lo que me espera? Pues castigo, porque bendición no me va a esperar. ¿Vale? Entonces eso representa el agua también, esa misericordia divina que Él extiende. Si el Creador extiende misericordia y yo no doy buenos frutos, ¿qué viene a mi vida? ¿Más agua? Viene es castigo. Sequía. Sequía, que es lo que dice el texto de Isaías. Bueno, volvemos nuevamente a Isaías. ¿En qué texto vamos? 31 ya, ¿no? Porque serán como encina que se le cae la hoja y como huerto jardín al que le faltan las aguas. 31. Y será el fuerte como estopa y sus acciones como centella. Y ambos serán quemados juntamente y no habrá quien lo apague. Será el fuerte como estopa. El fuerte hace referencia a los líderes de la nación de Israel. El fuerte como estopa. El fuerte como estopa. Los líderes de Israel fueron aniquilados. Les recuerdo que en el libro de Jeremías dice que el último rey de Judá le sacaron los ojos y se lo llevaron preso. No me acuerdo si es Ezequías, se lo llevaron preso para Babilonia. Le sacaron los ojos. Y antes de sacarle los ojos, primero ¿qué hicieron? A los hijos los decapitaron delante de él. Entonces toda la parte de los dirigentes quedó como exterminada. Ese era el fuerte hace referencia a los dirigentes de la nación. Como estopa, ¿qué es estopa? Nosotros tenemos en mente estopa la que venden para pintar, ¿no? Como esa lanilla. ¿Sí o no? Pero realmente estopa no es eso. Bueno, en este contexto no es eso. Estopa en este contexto es el trigo se sembraba y había como una maleza que crecía alrededor del trigo. Todo el trigo crece con esa maleza. Eso es lo que se llama estopa. ¿Cómo le llaman en el Nuevo Testamento a la estopa? Cizaña. ¿Se acuerdan de un texto que dice que él separará el trigo de la cizaña? ¿Se acuerdan de eso? El trigo. Sí. Exacto. El trigo de la cizaña. Para que se me cierre el microfonito. Gracias. Entonces, el trigo de la cizaña. Entonces, la cizaña es la que es llamada estopa. Entonces, si quiere colocar ahí en estopa cizaña, de maleza, porque es que estopa, vuelvo y repito, nos lleva a pensar como en esa lanilla que utilizaba uno para. Yo me acuerdo que mi papá vendía eso en el local de pinturas que tenía y se utilizaba mucho para limpiar pintura y como para limpiar las brochas y los rodillos también se le pasaba esa estopa. Pero eso no es. La estopa es una maleza. No sé por qué le han colocado ese nombre a ese producto estopa. No sé si lo harán de estopa, ¿no? No sé. Pero como tal, en ese contexto, estopa es la maleza que crece junto al trigo. Estopa es la maleza que crece junto al trigo. Y todo trigo siempre tiene estopa. Todo trigo siempre tiene estopa. Todo trigo siempre tiene estopa. ¿Qué hacen entonces los cosechadores? Reunían el trigo, lo recogían con la estopa y luego empezaban a separarlo. Trigo, estopa, trigo, estopa, trigo, estopa. Luego esa estopa la cogían y se la daban a algunos animales, entre ellos a los caballos, que les encantaba comer estopa. Y cuando se necesitaba hacer fuego, se colocaba en las fogatas, se colocaba estopa, porque la estopa coge fuego muy rápido y se consume de una manera muy rápida. Entonces querían hacer una hoguera, una fogata, colocaban estopa alrededor o la rellenaban de estopa para que cogiera fuego rápidamente. ¿Vale? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Qué es la estopa? Entonces vamos a leerlo. Y será el fuerte como estopa. ¿Qué está diciendo entonces? Ya conociendo qué es la estopa. Es esa maleza que crece junto al trigo. Exactamente. O sea, junto a los justos. muy bien. Los dirigentes de Israel iban a ser como aniquilados, como estopa. Y sus acciones como centella. ¿Qué es una centella? Pues más allá de un programa de hace 40 años. Capitán Centella, no, centella, ¿no? Que la gente le decía centella, pero realmente es sencilla. Sí, es ese robot. Exacto. ¿Cómo, mi hermano, qué me decía? Una chispa. ¿Qué es una centella? Un rayo. El chispazo, ¿cierto? El chispazo que deja el rayo, ¿sí? Entonces, esas son las acciones de esa parte dirigencial. ¿Cuánto dura una centella?
No es muy fugaz, rápido. Fugaz. Eso, las acciones de los dirigentes de Israel, ¿cómo iban a ser? Fugaces. Fugaces. Totalmente fugaces. ¿Listo? ¿Hasta ahí hemos entendido? Sigo. Y será el fuerte como estopa y sus acciones como centella. Y ambos serán quemados. ¿Ambos quiénes? El líder, ¿cierto? Y también sus acciones. Ambos serán quemados juntamente y no habrá quien lo apague. Y entonces aquí vamos a subrayar esta expresión, quemados juntamente y no habrá quien lo apague. Ya les voy a explicar por qué y ahí termina. Todavía nos queda tiempo para hacer un poquito el cierre. Entonces, Pero, Sergio, señora, dígame. fíjate que estopa, pues quiero ampliar un poquito el significado. Tú sabes que las palabras según el contexto. Estopa también es, tú conoces el coco, obviamente, ¿cierto? Cuando el coco Sí. está seco y se pela, la parte exterior que se saca y que sale suavemente, eso se llama también estopa. Y también sirve ¿para qué? Para prender fuego. O sea, es rapidísimo. Tú coges un fósforo y le echas a la estopa e inmediatamente prende. Por eso es que allí habla de fuego. Pero la estopa también es eso, ¿no? Es la parte superior del coco cuando ya está bien seca. Eso es estopa. Listo, vale. Y mira que yo eso no lo sabía, no sabía que la parte del coco se llamaba así, no tenía ni idea. Pero se le colocó como el nombre estopa, sí, por ser exterior y como lo que sobra y por coger fuego. Sí, o sea, nos va a llevar a lo mismo y es lo que sobra y fuego. Entonces las acciones de ellos eran como estopa, pero los líderes son como estopa, o sea, totalmente lo que sobraba y que el creador los iba a destruir, ¿vale? Sigo, será fuerte como estopa. Ya, señalamos entonces la palabra, ¿sí la señalamos? Que dice, ambos serán quemados juntamente y no habrá quien lo apague. ¿A qué hace referencia esta expresión, no habrá quien lo apague? Esta expresión es otro hebraísmo. Entonces, esta expresión la vamos a encontrar mucho. ¿Sí? Voy a explicar hebraísmo con colombianismo, ¿vale? ¿Qué sería un colombianismo? Y luego ya pasamos a un hebraísmo. Un colombianismo es una acción, perdón, es una frase, ¿cierto? Es una frase que todos en nuestro contexto entendemos. Hace referencia a algo muy puntual, pero que una persona de otro contexto no la interpretaría o no la entendería como lo entendemos en este contexto. Pongamos un ejemplo aquí en Colombia. Por ejemplo, cuando usted dice, por ejemplo, la palabra parcero o parce, eso es colombiano. Usted va a otro lugar y llama a alguien así, la persona no le va a comprender. Sí, no le va a comprender. Es un colombianismo. Pensemos en otro colombianismo. No sé cuál otro conozcan ustedes. Algo ustedes digan es muy de acá. Por ejemplo, aquí en Bogotá decirle a los habitantes de calle, ¿cierto? Ñero, es un ñero. Si usted dice en Argentina es un ñero, no le van a entender. Es un colombianismo. Entonces, en la cultura hebrea también hay frases o palabras que son exclusivas de acá y que solamente se entienden en ese contexto. Y una es esta frase, y es, bueno, puede ser quemar, pero vamos a colocarse entre comillas. Pero la expresión como tal es, y no habrá quien lo apague. Y no habrá quien lo apague. Si yo leo esa expresión, no habrá quien lo apague, y anterior a eso hay algo relacionado a quemar o a fuego. Si yo lo leo con mi mentalidad cristiana, inmediatamente yo ¿qué me imagino? El infierno. Vamos a leer otro texto donde está este hebraísmo también, está en el libro de Isaías también. Ya les voy a mostrar cuál es. No sé si su fuego no se apaga o su fuego no se apagará. Donde su fuego nunca se apaga. ¿Isaías qué? Es ese, es el último versículo de Isaías, ¿cierto que sí? Isaías 66, 24. Último versículo del libro de Isaías. 66, 24. Dice, y saldrán y verán
los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces la expresión no habrá quien lo apague, no se apagará, y anterior a eso y algo relacionado a quemarse o a fuego, es un hebraísmo. Me explico entonces. Si usted lo lee con una mentalidad cristiana, usted inmediatamente, ¿qué piensa? Ya por aquí dijeron, ¿usted piensa en qué? En el infierno, ¿cierto? Usted piensa en el infierno. Si usted lo lee con otra mentalidad, con la mentalidad hebrea, ¿qué le diría esto? ¿A qué hace referencia esto? Porque inmediatamente, pues, como somos tan occidentales, viene a nuestra mente el infierno, un lugar de castigo eterno. Pero ya hemos dicho en la clase conceptual que el infierno no existe en la cultura hebrea, sino que es una idea extranjera y que realmente los hebreos, ni siquiera los judíos creen en el infierno, sino que eso es un invento pagano y que pasó al cristianismo, y hoy en Occidente creemos en el infierno. Bueno, eso lo vimos en la clase conceptual. ¿Cómo? Que no se puede hacer nada por detener esa opción. No se puede hacer nada por detener esa opción. El eterno juicio, no hay hombre ni entidad que pueda echar reversa esa decisión. Exacto, o sea, no hay marcha atrás en el castigo que el creador va a colocar a los dirigentes de la nación. ¿Me hice entender? ¿Y a qué hace referencia? Esto hace referencia también a un lugar llamado el Hinnom. ¿Qué es el Hinnom? ¿Cómo? Ese es en griego, Gehenna Hinnom, pero en hebreo es Hinnom. Hinnom, ¿qué es el Hinnom? Es el basurero. Exacto. O sea, ¿qué está diciendo el autor del libro de Isaías como tal? Está diciendo todas sus acciones y todas las personas donde van a terminar como tal, quemadas en el basurero. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí me hago entender? Te vamos a leerlo nuevamente en el texto donde estábamos, que era este de acá. 31. Y será el fuerte como estopa y sus acciones como centella, y ambos serán quemados juntamente. Ambos serán quemados juntamente. Y no habrá quien lo apague. El autor está diciendo, no hay marcha atrás, y ambos, tanto las personas como sus acciones, van a terminar en el basurero. Listo. En el Hinnom. ¿Sí fue claro hasta ahí? Entonces, aquí no hace referencia al infierno, no hace referencia al infierno, sino al basurero, al Hinnom. ¿Listo? ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Todo clarísimo hasta ahí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Se ríe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro, cierto? Entonces, ambos, tanto los líderes como las acciones, serán quemados o destruidos por el Creador. Veremos un momento el 2.1 y paramos ahí. Solamente vamos a leerlo. 2.1. Entonces, en el 2.1, el texto vuelve a reiniciarse. Y luego vamos a encontrar otro reinicio en el capítulo número 7. Pero bueno, vamos a centrarnos en el 2.1. Dice, Isaías 2.1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Sigo leyendo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Creador como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Esto ya pasó? Así por encimita de lo que estamos leyendo. Dice, en lo postrero de los tiempos. Esto no ha pasado. Y el 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Creador, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Creador. Esto hace referencia al futuro, donde las naciones irán a Jerusalén y entenderán que la Torá es algo supremo, y que la interpretación de la Torá sale de Jerusalén. ¿La Torá quién la dio? ¿Quién dio la Torá? El Creador. ¿Quién da la interpretación de la Torá? Yeshua, porque él es el que va a estar en dónde?
en Jerusalén. Hoy en día hay interpretaciones de la Torá por montones, ¿sí? Por montones. Por montones. Pero la verdadera y más profunda interpretación, realmente, ¿dónde está? ¿Quién tiene la verdadera y más profunda interpretación? Yeshua. O sea que no está todavía. Incluso el anticristo da interpretaciones. Claro, incluso el anticristo va a dar interpretaciones. Y fuertes y muy certeras, porque las cosas que él trae no son bobadas. ¿Sí? Entonces, la Torá viene de los cielos, pero su interpretación de Jerusalén, es decir, de Yeshua. ¿Bien? Entonces, como se dan cuenta, el 2 es un texto mucho más del futuro. Casi todo el texto 22 habla del futuro. Y es interesante, son en total 22 versículos. Entonces, ahí terminamos el capítulo número 1. Terminamos el capítulo número 1. ¿Me dice entender hasta ahí? Sí. Capítulo número 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a hacer toda la compilación final del capítulo número 1. Es decir, miramos texto por texto, ¿cierto? Palabra por palabra, corregimos lo que haya que corregir. Ahora nos queda hacer la interpretación completa, ¿vale? Del capítulo 1. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. O sea, la próxima clase no vamos a ver el capítulo 2, es el final del capítulo 1. Y el material de la siguiente clase, pues obviamente es una hoja así como la de hoy, los que tienen el material completo. Y para los otros, para todos, ¿cierto? Los que tengan o no tengan, es un folletico de resumen del capítulo número 1, ¿vale? Eso lo entregamos la próxima semana. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, de seguro hay muchos cabos sueltos en el texto número 1, capítulo número 1. Pero bueno, es que vamos en orden, ¿vale? Vamos con calma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Listo. ¿No? ¿Dudas o preguntas? Entonces, si quieren ir adelantando la lectura para dentro de 2 clases, lean Isaías 2, todo el capítulo, o por lo menos los 3, 4 primeros versículos. Y si quieren pueden leer Miqueas 4, que fue lo que me anoté aquí en la mano antes de bajar. Miqueas 4, se lo pueden leer, ¿vale? Para entender el capítulo 2, lean Miqueas 4, ¿vale? Entonces vamos con lo que nos iba a decir Wendy antes de orar y terminar. ¿Cómo era, Wendy? Pues acá en el... Tanakh. No hay comentario del 29 ni el 30. ¿Y en total los comentarios que hay del capítulo 1 son 11? 11 comentarios del capítulo 1. Vale. 11 comentarios del capítulo 1. ¿Cómo tradujeron ahí la palabra? La encina y el roble. Porque se avergonzarán a causa de los olmos que ustedes desearon y tendrán bochorno por causa de los jardines. Sí. El 30, porque serán como el terebinto que cae su hoja y como el jardín que agua no hay en él. O sea, a pesar de que son 2 palabras en hebreo con las mismas letras, ellos también utilizan 2. El olmo, yo no sé qué es un olmo, creo que es un árbol grande. Y el terebinto sí se hace referencia a un árbol que produce sombra. Sí. Entonces no está muy alejado como de lo que yo también concluí. No sé por dónde ellos han cogido. Yo cogí por los números, las familias de los números. ¿Puedo estar equivocado? Sí. Sin embargo, veo en el Tanakh, que no lo había mirado por ese versículo, que está diferenciado también, porque si no hubieran colocado los 2, olmo y olmo, o terebinto y terebinto, ¿sí? Ahí en el hebreo que tienes en la mano, en el del Tanakh, ¿le ves alguna diferencia? Que a veces en el hebreo impreso hay leves diferencias, ¿no? Tal cual, como está en la aplicación. Vale. 11 comentarios nomás tiene eso. ¿Cuántas hojas tenemos nosotros de comentarios del primer capítulo? 18 hojas, que es la hoja en la que vamos. Es decir, pues es un material bastante complejo, completo, ¿sí? Completo lo que estamos haciendo en Isaías, ¿vale? Entonces, los que tienen el material, pues cuídenlo. La próxima clase vamos con el final del material del capítulo 1 y luego entre 15 días vamos con el material del capítulo número 2. Si usted quiere venir presencial, venga. Los que están viniendo, aquí los seguimos esperando para el capítulo 2, etcétera. Bien, oremos y démosle gracias al Creador por esto. Sé que han quedado muchos cabos sueltos del capítulo 1, pero es que no hemos terminado. Nos falta la lectura final y la conclusión, donde lo vamos a leer toda la versión que nosotros hicimos y ajustando lo que quede por ahí por interpretar. Oremos.
Padre, te agradecemos esta mañana por tu misericordia y la bondad que tú extiendes con nosotros. Gracias te damos, Padre, porque para siempre ha sido tu bondad, tu misericordia y cada una de las palabras que has traído a partir de tu siervo Yeshayahu hasta nuestra vida. Gracias te damos, Padre, permítenos alejarnos de la idolatría. Sé que hoy en día no tenemos idolatría por huertos y por encinas, pero nuestra idolatría se ha transformado y ha cambiado hacia otros tópicos. Ayúdanos, Padre, a entender la importancia de tu palabra. Ayúdanos también a resguardar tu Torá y que podamos entender cada día que tú y tu palabra son eternas. Padre, ya tú has hablado que los dirigentes de Israel iban a ser destruidos y que iban a ser quemados, Padre, como la estopa, y así fueron. Que nuestro pueblo iba a ser destruido y llevado a otra nación, y así fue. Y también predijiste esto que estamos viviendo, que vendríamos a ser pocos en las naciones donde tú nos arrojaste, pero que aún siendo pocos tú nos llamarías y colocarías en nosotros la palabra de verdad, y que aquí nosotros debemos buscar tu palabra por si de pronto tú tienes misericordia. Padre, te damos gracias por este Shabbat, por cada persona que ha asistido, y también te pedimos por cada persona que no ha asistido. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido también guardar o resguardar tu Torá y alejarnos de aquellas tradiciones paganas que has colocado a nuestro alrededor, poniendo como advertencia a la Torá y los profetas de que no caigamos en idolatría. Por eso te alabamos, Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos también que guardes a aquellas personas que han colocado en su corazón el asistir y que tengan misericordia de cada uno de nosotros. Gracias les damos. Gracias te damos, Padre. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que ya está disponible el libro de Jonah por si alguien pues quiere hacer su petición del libro con tiempo, ¿vale? Shalom para todos, buen día y que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos ahorita en la tarde a la 1:30. Claro. Shalom, gracias. Shalom, que estén bien. Gracias, Shalom.